Bueno, ahora vamos a ver uno de los temas que también es pregunta de examen, que son las urgencias oncológicas. Dentro de las urgencias oncológicas distinguimos 4 grandes síndromes, que es muy importante reconocerlos porque, como su nombre lo dice, van a poner en riesgo la vida del paciente. Uno de ellos es el síndrome de compresión medular. Este síndrome se produce por la invasión, atrapamiento o desplazamiento ya sea de la médula o las raíces nerviosas de la cola de caballo por una enfermedad neoplásica. La tendencia a producir metástasis óseas y compresión medular depende del tipo del tumor. Es más frecuente en el mieloma, seguido de los cánceres de próstata, mama y pulmón. Recuerden que el cáncer de mama, el primer lugar al que va a metastatizar va a ser hueso, ¿bien? Que si bien puede ser por contigüidad, o sea, en el mismo bloque, por así decirlo, puede hacer una invasión a distancia. La particularidad es el atrapamiento o la compresión que se produce a nivel de la cola de caballo. El diagnóstico clínico va a ser de sospecha, nos vamos a basar en la anamnesis, en un paciente con antecedentes de enfermedad oncológica, de cáncer, ¿bien? Y a partir de esto vamos a encontrar todo lo que van a ser síndromes neurológicos, por así decirlo, o signos y síntomas correspondientes a lo que es la neurología, como son las parestesias, las paresias, el dolor, las pérdidas de fuerza, las alteraciones motoras, etc. Entonces, el dolor va a ser un dolor persistente, localizado, por lo general a nivel del segmento afectado y que va a aumentar con los movimientos, la maniobra de Valsalva y la percusión sobre las apófisis espinosas. Este de la maniobra de Valsalva lo vamos a encontrar principalmente cuando se da a nivel de un cáncer que se encuentra en la pelvis, bien, en la cavidad pélvica, ya sea de próstata en el hombre o cáncer de útero, de ovario en la mujer. Y cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva, se produce un aumento de la presión intraabdominal, lo que aumenta aún más la presión a nivel de, o sea, la compresión a nivel nerviosa, y por lo tanto el paciente presenta los síntomas, dolor, puede llegar a presentar una parestesia, las sensaciones de hormigueo, etc. Por otro lado, otra de las manifestaciones clínicas es la pérdida progresiva de fuerza, que resulta más frecuentemente en los miembros inferiores, lógicamente está afectada la cola de caballo, pero si se afecta la columna cervical puede darse un estado de tetraplejía. Bien, el paciente está como asténico, por así decirlo, pero es la misma pérdida de fuerza. Las alteraciones de motoras, las parestesias o hipoestesias en el territorio afectado son posteriores al dolor y preceden a los síntomas sensitivos. Mientras que los síntomas sensitivos se van a dar cuando hay una compresión medular posterior o completa. Recuerden ustedes que las astas de la médula presentaban las astas anteriores y las posteriores. Las astas anteriores son las astas motoras, mientras que las posteriores son las sensitivas. Entonces, la primera afectación por relación con el hueso, ¿cuál va a ser? La alteración motora, ¿bien? Y ya cuando tenemos una alteración medular, una completa o una compresión posterior, ahí sí vamos a hablar de alteraciones sensitivas, donde encontramos el entumecimiento y parestesias ascendentes, comienzan de los pies hacia arriba. Y en cuanto a las alteraciones autonómicas, es la impotencia, la incontinencia o la retención. Esto ya está indicando un mal pronóstico, porque no es solamente la salida ni la compresión medular o de los nervios raquídeos, sino que ya estamos hablando de los plexos nerviosos, ¿bien? De los plexos de los ganglios. Entonces el paciente, cuando tenga afectado lo que va a ser el plexo lumbar, etcétera, va a presentar la incontinencia urinaria o la retención urinaria, la impotencia a nivel sexual, y ya hablamos, como dijimos, de un mal pronóstico. El diagnóstico lo hacemos a través de la resonancia magnética, que vamos a visualizar más que nada partes blandas, y a medida que nosotros actuemos antes o que lo detectemos el cuadro, lo diagnostiquemos más pronto, es como más rápido podemos llegar a un tratamiento mejor. Vamos a tener que el cuadro puede ser reversible o irreversible. Si es solamente una compresión, tal vez por un tumor que se produjo a consecuencia de una inflamación, nosotros podemos desinflamar la zona y el paciente mejora. Pero si es un tumor que ha invadido, es bastante difícil, ya hablamos de un cuadro irreversible. Corticoide lo administramos inmediatamente ante la mínima sospecha. Iniciamos el tratamiento con dexametasona, dosis alta, bolo intravenoso, después 4 a 6 miligramos cada 6 horas durante 48 horas y posteriormente vía oral con pauta descendente. Siempre y cuando el paciente lo tengamos internado en el hospital. Bien, de todas formas se le puede hacer un suerito en la casa y lo mandamos en bolo a la dexametasona.
Intravenoso porque así es más rápido la actuación. Y vamos a hacer el tratamiento específico, una cirugía descompresiva o la radioterapia para reducir el tamaño. Tratamiento de dexametasona, porque es el corticoide de elección, es un corticoide de acción larga, que también hace una rápida descompresión, un rápido efecto antiinflamatorio. El algoritmo. Nosotros tenemos una sospecha de compresión medular. Sabemos que es un paciente con cáncer de próstata, por ejemplo, que viene y refiere que siente un hormigueo en las piernas, que siente un dolor que le baja desde la cadera, a través de la cara posterior del muslo, llega a la rodilla y muchas veces puede llegar hasta lo que va a ser el pie, el talón. Pensamos nosotros inmediatamente una lumbociatalgia, una afectación del nervio ciático. Vamos a hacer la exploración neurológica, las maniobras de la SEGE, ¿sí? Si es normal, solicito una radiografía de columna como para ver si hay alguna masa, si hay alguna deformidad, cómo están los huesos, si hay presencia de estofitos, de deformaciones óseas, de osteoporosis. Si es normal, tratamiento sintomático. ¿Qué tratamiento va a ser? Dexametasona más algún AINES, dexametasona más ketorolac o dexametasona más diclofenac. Intramuscular y listo. Paliamos el dolor. Si en la exploración neurológica que nos da normal, la radiografía de columna es anormal, solicitamos una resonancia magnética. Bien, porque con esta resonancia vamos a ver la causa. De la misma forma, si la exploración neurológica nos sale alterada, inmediatamente ponemos una dexametasona en altas dosis para evitar complicaciones o evitar un empeoramiento del cuadro y solicitamos la resonancia. Pueden existir metástasis epidurales, donde vamos a aplicar radioterapia más dexametasona. Puede que no existan metástasis, hacemos el tratamiento sintomático, la dexametasona más el AINES, y puede que exista metástasis óseas sin afectación del espacio epidural, directamente hacemos la radioterapia. Bien, ¿por qué usamos entonces la dexametasona? Más que nada por el efecto antiinflamatorio. Otro de las urgencias oncológicas, y también suele verse más que nada en los pacientes añosos, es el síndrome de la vena cava superior. Este síndrome lo que representa es una obstrucción total o parcial al flujo sanguíneo a nivel de la vena cava en su trayecto hacia la aurícula derecha. Puede ser consecuencia ya sea de una invasión o compresión externa por enfermedades neoplásicas, por fibrosis secundaria, por inflamación o por trombosis. Cualquier cosita de esto que me produzca aquí una obstrucción en lo que hace el retorno, ya me va a estar dando el síndrome de la vena cava superior, que va a cursar con la ingurgitación, con toda la clínica que vamos a ver ahora. Es una clínica progresiva y gradual, no se da de forma súbita, siendo el síntoma más frecuente la disnea. A partir de ahí también vamos a encontrar hinchazón facial, el paciente es un paciente rubicundo, pletórico. Vamos a tener también hinchazón de los miembros superiores, ingurgitación venosa, como habíamos dicho, la circulación colateral en tórax, porque como esta vena está ocluida o está obstruida, ¿qué hace? Busca llegar de otra forma a la sangre. Y la tríada clásica, imposible olvidarla, el edema en esclavina, la circulación tóraco-braquial y la cianosis en cara y extremidades superiores. Bien, el edema en esclavina era cuando el paciente tenía edema en lo que es cara, cuello y ambas regiones supraclaviculares. También el paciente puede cursar con somnolencia, cefalea, vértigo, acúfenos, alucinaciones y convulsiones. Cuando el paciente se inclina hacia adelante o cuando se acuesta o en la maniobra del Valsalva, los síntomas, estos empeoran por el mismo aumento de la presión intraabdominal que a su vez aumenta el grado de obstrucción o la obstrucción de la vena cava. El diagnóstico es clínico, nosotros vamos a ver el paciente con el edema en esclavina principalmente, vamos a saber la clínica que fue una disnea que comenzó, que fue empeorando, la hinchazón facial, y podemos solicitar una radiografía de tórax para ver por qué este paciente viene con obstrucción de la vena cava superior. Generalmente vamos a encontrar una masa en mediastino, lo que nos va a hablar de algún cáncer, ¿sí? Vamos a pensar en algún cáncer, en algún timoma, en un cáncer pulmonar central, etcétera. Y también puede tener el paciente un derrame pleural derecho. Y en algunos casos, en el 2 al 4%, un carcinoma broncogénico, bien, que es el que va a terminar produciendo la obstrucción. El tratamiento
Vamos a ir con medidas generales, como es el reposo con la cabecera elevada y la oxigenoterapia para reducir la presión venosa, diuréticos y dieta hiposódica para reducir el edema, corticoides, dexametasona en dosis altas y la heparina de bajo peso molecular para anticoagular al paciente en caso de que existan trombos o que el paciente tenga algún catéter. También podemos utilizarlo como dosis profiláctica, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación para la heparina. El tratamiento específico en sí va a ser la radioterapia o la quimioterapia, cuando podemos reducir el tumor a través de la radioterapia. Y cuando esta radioterapia es más que nada cuando nosotros tenemos alteraciones de conciencia o compromiso respiratorio. Y no hace falta que tengamos el diagnóstico histológico, no hace falta que nos demoremos en la biopsia, sino que lo tenemos que resolver ya, entonces comenzamos con la radioterapia. Mientras que la quimioterapia la vamos a elegir en aquellos tumores que son quimiosensibles, ya sea un cáncer microcítico de pulmón, un tumor de células germinales, los linfomas, porque como aquí no es una urgencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da tiempo de hacer biopsia del tumor, ver el tipo histológico de qué se trata y a partir de ahí elegir el quimioterápico que nosotros consideremos óptimo. Bien, otro de los cuadros, y es muy importante pensarlo cuando nosotros tenemos una fiebre de origen desconocido, que es la neutropenia febril. La neutropenia febril se define como la presencia de una temperatura oral mayor a 38,5 grados o dos tomas consecutivas mayor a 38 grados durante 2 horas con un recuento de neutrófilos menor a 500 por milímetro cúbico en pacientes que han sido sometidos recientemente a un tratamiento oncológico. La causa de esta neutropenia es múltiple, ya sea la corticoterapia, la quimioterapia, la radioterapia, la alteración de los mecanismos de defensas del mismo tumor, porque me producen todo un desfasaje de la temperatura, se altera el centro termorregulador, lo que lleva a que el propio organismo interprete cualquier cosa como una infección. Entonces inmediatamente comienza a subir la temperatura en el afán de eliminar este agente bacteriológico o esto que me está produciendo la infección, cuando muchas veces no existe. Bien, y a su vez tenemos una disminución de los neutrófilos, o sea que tampoco hay células como para defender. Pero, ¿cuál es la gravedad de esto? Además de que no tenemos las células para defender, el mismo momento la temperatura comienza a degradar las células sanas. Entonces ahí viene el problema, que se produce toda la alteración de la síntesis proteica de las células sanas y se puede desencadenar todo un shock. La neutropenia se la va a clasificar en distintos grados o según la gravedad, teniendo en cuenta el recuento de los neutrófilos. Hablamos de grado 1 según la OMS, cuando tenemos entre 1500 a 1999 neutrófilos por milímetro cúbico. Grado 2 entre 1000 a 1499 neutrófilos por milímetro cúbico. Grado 3 entre 500 a 999 por milímetro cúbico. Y grado 4 cuando tenemos menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. Mientras que la gravedad, vamos a hablar de leve, cuando está entre 500 y 1000, moderada entre 100 y 499, y grave cuando son menos de 100 neutrófilos por milímetro cúbico. O sea, imagínense cómo está este paciente. El diagnóstico, primero para sospecharlo, el paciente tiene que tener cáncer, lógicamente tiene que estar sometido a un tratamiento, y por otro lado nosotros debemos verificar que el paciente efectivamente tiene fiebre. Vamos a solicitar una gasometría venosa para ver el pH y el lactato. Podemos pedir una PCR y una procalcitonina, porque la calcitonina marca la bacteriemia y la evolución de la misma junto con la PCR. Vamos a solicitar hemocultivo y aquí esto es muy importante porque yo en la neutropenia febril tengo que descartar y hacer diagnóstico diferencial de una infección o de la misma neutropenia secundaria a la quimioterapia. Hacemos hemocultivo de cada uno de los dispositivos que tenga insertado el paciente, punta de catéter, vamos a hacer cultivo de la orina en sonda, bien, de las vías, etcétera. Urocultivo, coprocultivo y radiografía de tórax. Puede que esto nos dé negativo, pero que el paciente no mejore al cabo de 48 a 72 horas, donde vamos a repetir los cultivos. Y vamos a realizar un ATAC también al cabo de 1 a 2 semanas, si el paciente no mejora, sigue sin mejorar, para descartar la presencia de algún absceso o un proceso fúngico. Podemos llegar a tener alguna micosis y estamos con
con un fármaco que no actúa a nivel de las micosis, o podemos tener un absceso y la dosis de fármaco de antibiótico que nosotros damos, primero que no penetre en el absceso porque no tiene vasos, y segundo que la infección sigue creciendo. El tratamiento, nosotros vamos a calcular una puntuación, que es la puntuación MAS, que es la que me evalúa todos los distintos grados del paciente. Si es asintomático con síntomas leves, si no está hipotenso, si no tiene EPOC, si no tiene una infección fúngica previa, si no está deshidratado con fluidoterapia, si los síntomas son moderados, si el paciente es ambulatorio y si la edad es menor a 60 años. Vamos a tener en cuenta estas características para ir sumando los puntos. Alto riesgo, terapia antibiótica intravenosa de amplio espectro intrahospitalaria, y bajo riesgo, terapia antibiótica oral intrahospitalaria. Cuando yo hablo de un paciente de bajo riesgo, o sea, cuando nosotros vamos a tener que el paciente está asintomático o leve, por ejemplo, no tiene hipotensión, no tiene EPOC, no tiene una infección fúngica previa. Pero si él sí tiene todas estas cosas y es un paciente de alto riesgo. En algunos casos, en los bajos riesgos, podemos sustituir la terapia intravenosa siempre y cuando el paciente tenga habilitado el tránsito oral, por así decirlo, siempre que sea un paciente que pueda comer, porque tenemos que evitar todas las invasiones. Son candidatos a las terapias por vía oral aquellos pacientes que no tienen leucemia, que no tienen falla orgánica, que no tienen neumonía y que no tienen infecciones graves ni catéteres venosos centrales. Podemos tratarlo con un beta-lactámico, con una quinolona, por ejemplo, amoxiclavulánico más ciprofloxacina, siempre y cuando no tengamos un foco infeccioso determinado, porque si tenemos un foco infeccioso identificado, ¿qué vamos a hacer? Un bacteriograma, ¿bien? Un antibiograma para saber a cuál es sensible y a cuál no. Si el paciente es de alto riesgo, debe ingresar inmediatamente a terapia intensiva con antibióticos por vía intravenosa, y mientras identificamos el germen vamos a incluir fármacos con actividad antiseudomonas, fundamental. Piperacilina tazobactam, cefepima, meropenem, imipenem, cilastatina. Y vamos a hacer que el paciente, si no responde a esto, o cuando tengamos algún caso complicado, como puede ser que el paciente esté cursando una neumonía o con una hipotensión, vamos a hacer fármacos. Vamos a hacer una combinación de 2 fármacos, piperacilina tazobactam más un aminoglucósido, o cefepima más un aminoglucósido, o un meropenem más un aminoglucósido. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que los 2 fármacos los utilizamos en segunda línea y no en primera. ¿Por qué? Porque yo no puedo caer con un meropenem así de entrada más un aminoglucósido, porque siempre seamos responsables de lo que es la resistencia de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Bien, si yo ya le doy un meropenem más un aminoglucósido y el paciente empeora, ¿qué le doy? Entonces empezamos con lo más suavecito. Eso para que tratemos las infecciones. La neutropenia febril, ¿cuándo la vamos a tratar como tal? Cuando el paciente cursa con una hipotensión, un shock o un fracaso multiorgánico, cuando tenemos una neutropenia menor a 100 neutrófilos por milímetro cúbico, cuando la neutropenia es prolongada por más de 10 días y ante una infección fúngica. Entonces, bien. ¿Vamos bien? Sí. Tratamiento. ¿Tengo foco infeccioso? Sí, sí tengo foco infeccioso. Listo, hacemos el tratamiento empírico ajustado al foco infeccioso. Bien, lo que hablamos recién de la primera línea y la segunda línea. No, no tengo foco infeccioso. Bueno, tengo criterios de bajo riesgo. Sí, entonces amoxicilina más ácido clavulánico más ciprofloxacina. No, no tengo criterios de bajo riesgo, tengo criterios de alto riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamiento combinado, monoterapia de amplio espectro. Reevaluamos a las 72 horas. Si está febril, vamos a cuantificar los neutrófilos. Y si los neutrófilos son menores a 500, vamos a mantener el antibiótico si los neutrófilos son mayores a 500, mantenemos el antibiótico hasta completar los 7 días. Si son menores, dejamos el antibiótico hasta que superen los 500 neutrófilos. Si el paciente está febril, que es lo peor que nos puede pasar después de las 72 horas de tratamiento, reevaluamos la clínica, realizamos nuevos cultivos y añadimos un glucopéptido más ciprofloxacina. Bien, reevaluamos a los 5 a 7 días.
Si el paciente está febril, genial, somos unos genios. Si el paciente está febril, empecemos a trabajar de otra cosa. Vamos a reevaluar la clínica, realizar nuevos cultivos y vamos a agregar un antifúngico. Si el paciente ha tenido una profilaxis previa con quinolona, es muy probable que nosotros tengamos un aumento en la incidencia de los gram positivos multiresistentes. Bien, por eso vamos a probar con otros fármacos. Y con fármacos que me cubran el espectro de los gram positivos. Y hay una disminución de los gram negativos. ¿Vamos bien? Es un tema bonito, ¿han visto? Cáncer es muy lindo, chicos, así que pónganle muchas pilas porque es muy integrador de todo. Y aquí vamos con la última urgencia oncológica, que es la hipercalcemia maligna. Y aquí tenemos que saber algo muy importante también. La hipercalcemia se define como la elevación de calcio total por encima de 10,5 miligramos por decilitro o de calcio iónico mayor a 1,4 milimol por litros. ¿Y cuándo un tumor provoca hipercalcemia? Un tumor va a provocar hipercalcemia por causas humorales, cuando comienza a secretar péptidos relacionados con la hormona paratiroidea, por osteólisis del mismo tumor, cuando se produce una reabsorción ósea por parte de los osteoclastos, por un aumento en la producción de vitamina D en los linfomas y por un aumento en la producción de paratormona en los tumores, en los adenomas paratiroideos. Es una patología, es un síndrome insidioso, de inicio insidioso, inespecífico, es difícil de distinguir, o sea, no voy a pensar yo de entrada, uy, el paciente tiene una hipercalcemia maligna, porque ya tiene un cuadro, un cáncer que lo está destruyendo más de lo que lo va a destruir la hipercalcemia. Bien, pero ¿qué va a incluir? Sed, poliuria, vómitos, anorexia, estreñimiento, dolor abdominal y un cuadro confusional. El tratamiento lo vamos a instaurar según la gravedad de los síntomas y del estadio de enfermedad, y lo vamos a tratar solamente cuando el paciente tenga un calcio corregido mayor a 13 miligramos por decilitro y aquellos que las cifras sean superiores a 10,5 y además estén sintomáticos. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es esto del calcio corregido. Cuando yo solicito un análisis de laboratorio, voy a pedir un ionograma. Ahí voy a ver el calcio, el sodio, el potasio. Bien, el calcio que me informa el laboratorio es solamente el calcio medido, el calcio que puede medir. Pero ¿qué pasa? El organismo tiene más calcio, entonces yo necesito saber el valor real del calcio. El valor real se saca como el calcio corregido, que es el calcio medido, o sea, el calcio que me da el laboratorio, más 4 menos la albúmina medida por 0,8. Esta cuentita me da el valor real del calcio que hay en el organismo. Entonces, cuando este calcio corregido sea mayor a 13, yo hago el tratamiento. O cuando sea mayor a 10,5 y el paciente tenga síntomas. La hidratación es lo más importante porque el paciente, como está con vómitos, está con sed y está con poliuria, comienza a deshidratarse, por lo tanto vamos a administrarle 1000 mililitros de suero salino fisiológico en 1 hora, seguido de un ritmo de infusión de 3 a 6 litros en 24 horas. Controlamos diuresis y presión venosa central. Vamos a administrarle furosemida, bien, 20 a 40 miligramos cada 6 horas intravenoso. Podemos, si con esta furosemida no logramos eliminar este calcio, podemos utilizar bifosfonato, como es el ácido solendrónico. Y si no hay respuesta ni a la furosemida ni al ácido solendrónico, podemos utilizar la calcitonina y los corticoides. Ah, y me faltaba este síndrome, el síndrome de lisis tumoral. Este es una consecuencia también de los tumores cuando se comienza con la destrucción del mismo, porque se produce una liberación de potasio, fosfato, ácido úrico y otros productos de degradación de las células. Se comienza a degradar la célula cancerígena, libera estos iones y nos va a dar hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y acidosis láctica. Si yo tengo hiperfosfatemia, ¿qué voy a tener? Hipocalcemia. ¿Bien? Por lo tanto, la hipocalcemia se manifiesta como tetania e irritabilidad muscular intensa. ¿Dónde encontramos más que nada lisis tumoral? En el linfoma de Burkitt o en la leucemia linfoblástica aguda y en los linfomas de alta malignidad.
Tratamiento, más que nada, más que tratarlo en sí, lo que vamos a hacer es prevenirlo. Vamos a hidratar bien al paciente durante la quimioterapia y antes también, con suero salino. Vamos a administrarle alopurinol, que era un hipouricemiante, y vamos a buscar alcalinizar la orina con bicarbonato para evitar justamente el descenso del pH. Se puede utilizar rasburicasa, que va a transformar el ácido úrico en alantoína y así eliminarlo por la orina para disminuir los niveles de ácido úrico. Chiquitos, este es un tema muy lindo, es muy largo muchas veces porque tiene muchos conceptos que nos hemos olvidado, pero si recordamos histología, patología, lo vamos a sacar rápido. Bien, estudienlo porque es un tema bonito y las dudas ya saben, pregunten todo.